Buenas noches, estimados participantes. Es un gusto estar con ustedes acompañándolos en esta sesión. Como bien dijo el señor Braulio, vamos a tocar el tema de contabilidad y finanzas para no especialistas. Es muy importante conocer este tema ya que nos va a poder ayudar a entender cuáles las ventajas de tener la información que nos arroja el área de contabilidad, nuestros estados financieros de la empresa y estos que van a conllevar a poder tomar decisiones fundamentales en la organización. Hemos preparado estas diapositivas que son bastante digeribles, bastante orgánicas para que ustedes puedan entender y puedan de esa forma contribuir con la toma de decisiones a nivel gerencial. Bien, la necesidad de información gerencial es el conjunto de estrategias comerciales plasmada en una proyección de los estados financieros que permiten guiar todas las actividades empresariales de manera confiable hacia sus objetivos. ¿Por qué resaltamos la palabra confiable? Porque estos estados financieros que resultan de la información registrada en la contabilidad de nuestras empresas debe ser fidedigna. Debemos tener sistemas de registro que sean confiables, organizados y sobre todo que se mantengan actualizados, porque estos van a conllevar a formar los estados financieros, que vamos a ver más adelante cuáles son. Este informe gerencial se resume en planificar, coordinar y dirigir desde un histórico y allí evaluar los comportamientos estacionales por un seguimiento continuo. Es decir, la información que se va a recabar a nivel de todas las gerencias empresariales que están resumidos en la contabilidad y luego van a formar parte de la alimentación de nuestra estructura, de nuestros estados financieros, también debe tener un histórico. Vamos a ver más adelante por qué es importante contar con la información de un periodo anterior. Obviamente, este comportamiento no solamente se debe preparar a fin de año, sino que también debemos tener los estados financieros mensuales. Algunos de ellos van a ayudarnos a tomar decisiones al corte de una estación. Podría ser semestral, trimestral, de acuerdo a la agilidad con que el contador pueda tener la información y sobre todo, valga la aclaración también, que cada área le reporte a contabilidad. ¿Okay? Bien. Un plan de negocio, es decir, un negocio, una empresa, define su negocio con precisión, identifica sus metas y sirve como un plan maestro. Una vez identificada el objeto de nuestra empresa, vamos a definir nuestros objetivos a mediano y a corto plazo. Es decir, luego que tengamos definido nuestro plan estratégico de negocio, vamos a proyectar nuestros objetivos a mediano y a corto plazo por cada área, pero sobre todo de manera organizacional. Los componentes mínimos que debe incluir este plan de negocio debe ser el balance general, la proyección del balance, el estado de pérdidas y ganancias, la proyección del estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo proyectado por lo menos a un año. Esos son los estados financieros. También debemos contar con algunos otros reportes que podemos pedir a las áreas, por ejemplo, el punto de equilibrio, es decir, cuando empezamos a generar utilidad, el TIR, la BAN y los análisis de los ratios financieros. ¿Okay? Estos estados financieros, principalmente, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo y el balance general y cambios en el patrimonio que no está incluido como mínimo, pero también es óptimo contar con él, van a fundamentar la toma de decisiones a nivel administrativo o gerencial. ¿A qué nos ayudan estos reportes o estos informes? En el marco del plan de nuestro negocio, esta información nos va a ayudar a asignar los recursos de forma apropiada. Es decir, vamos a poder analizar cómo está yendo la asignación de recursos, qué área es la que necesita de repente inversión,
Manejar complicaciones imprevistas. Las empresas tienen que estar preparadas no solamente para la época de auge, sino también para cuando se desacelere la venta, que es la principal medida de ingresos en una organización. Por ello es importante que estos estados financieros sean analizados periódicamente. Y obviamente nos va a ayudar a tomar buenas decisiones para nuestro negocio. ¿A quién le interesan estos reportes? Un buen plan de negocio es un documento importante para los accionistas, para los bancos, para la administración de la empresa. ¿Por qué para los accionistas? Porque cuando se constituye una empresa, sea esta una EIRL o una sociedad anónima, cerrada, etcétera, etcétera, hay un interés. El interés no solamente es de satisfacer al mercado, sino también de generar utilidad, es decir, rentabilidad, dinero para los que están constituyendo esa empresa. Por eso que principalmente el accionista, en el caso de una EIRL, el propietario, y en el caso de una sociedad, los que conforman esta empresa, es decir, los accionistas, son los que primeramente tienen que tener un reporte de los estados financieros para ver cómo va su negocio, qué tan rentable es la empresa. Los bancos, ¿por qué? Porque de acuerdo a estos estados financieros pueden ellos evaluar si esta empresa o este negocio es sujeto de liquidez, es decir, va a poder cumplir con los compromisos que se puedan haber financiado, es decir, los préstamos que los bancos nos puedan otorgar como una organización, como a una empresa, si es posible que esta empresa pueda responder. ¿Dónde lo va a ver esto? En los estados financieros. La administración o el administrador de la empresa tiene que tener esta información que viene a ser el esqueleto de toda la organización, es decir, en el estado de la situación financiera, va a poder evaluar cómo están los activos frente a los pasivos, en el estado de resultados, si los costos de producción o los costos operativos se han incrementado de un periodo a otro, por qué se ha dado este fenómeno, si las ventas se han contraído, etcétera, etcétera. Obviamente que con esta información lo que va a buscar la administración es poder corregir algunos indicadores que no estén siendo favorables para la empresa y poder sostener o fomentar algunos indicadores que sí sean óptimos para ella. Cuando no se tiene esta información, probablemente esta información no puede haber sido reportada porque principalmente el problema está en la elaboración de los diferentes estados financieros por parte de la contabilidad. Recordemos que la contabilidad lo que va a hacer es coger toda la información que, por ejemplo, le brinde el área de tesorería, el área de ventas, todas estas informaciones que tienen que estar registradas a nivel contable, cada una de sus partidas, cada uno de sus asientos contables, va a hacer que el contador pueda construir estos estados financieros. Entonces, si no se cuenta con esta información o la información está desfasada, es decir, estamos en el mes de octubre, pero la información del último estado de situación financiera o estado de pérdidas y ganancias, que son de periodicidad anual, pero la información se va construyendo mes a mes, la tenemos en el mes de abril o mayo y se lo presentamos al directorio, lamentablemente, o la administración, lamentablemente, no va a ser una foto muy real, porque la situación de abril al día de hoy ha cambiado, ¿correcto? Entonces, este es un inconveniente que enfrentan muchas empresas. La información no fluye, los registros no son al día y lamentablemente lo que pasa es que no contamos con información gerencial que nos pueda ayudar a tomar decisiones o corregir errores que se puedan estar suscitando. Algunos de los problemas comunes, pues las utilidades disminuyen, la liquidez disminuye, los pasivos pueden aumentar, la falta de capacidad de endeudamiento, hay una fuerza de venta inadecuada, una capacidad limitada de producción. ¿Qué quiere decir que la liquidez disminuye? En este caso estamos hablando de que el dinero, el activo corriente, no está circulando a la velocidad que la empresa necesita. Y muchos de los compromisos que tiene la empresa no se pueden asumir porque falta liquidez. Eso no quiere decir que la empresa esté yendo mal, pero sí la parte de la liquidez.
Los pasivos aumentan, que quiere decir que los compromisos, lo que yo tengo por pagar como empresa, están subiendo, no estoy cumpliendo. Claro, si no tengo liquidez, obviamente lo que se va a generar son mayores pasivos. Falta de capacidad de endeudamiento. Frente a un análisis de cuánto es mi apalancamiento, cuánto puedo endeudarme, no, probablemente, si yo no cuento con la información correcta o al tiempo correcto, no voy a poder analizar. Si tengo una fuerza de venta inadecuada, igualmente, ¿cómo voy a poder ver reflejado si mi fuerza de venta es inadecuada o no? Con mi nivel de ventas, con mi análisis proyectado de ventas, ¿no? Entonces, es importante que cuidemos que esta información gerencial se prepare con tiempo, de forma correcta y fidedigna, pero sobre todo que se trabaje con un sistema inclusive que nos va a ayudar a tener esta información. Lo que probablemente el administrador o gerente a cargo pueda expresar al directorio o a la gerencia general son pues las competencias de crecimiento, o podría manifestar que la inflación está llevando a reducir las utilidades, cuando a veces la cíclica y a veces constantemente la liquidez de la empresa tiende a disminuir, los administradores van a informar porque las ventas están disminuyendo, que los clientes no pagan, que los bancos no prestan. Pero ojo, es muy importante, como les vuelvo a repetir, que esta información sea al día, porque si estamos analizando un estado financiero o un estado de resultados del mes de abril, en el que probablemente, por ejemplo, se dé retraso en las cuentas por cobrar, tengamos retraso en las cuentas por cobrar, y ya no sea la realidad del mes de septiembre, octubre, lamentablemente estaríamos tomando una mala decisión. Es importante tener en cuenta que debemos trabajar con los estados financieros más cercanos a la toma de decisiones. Igualmente, cuando la relación activo-pasivo comienza a disminuir producto del constante endeudamiento no productivo, los administradores informan que tenemos dificultades para cancelar nuestros pasivos, es decir, nuestras deudas, los bancos no desean refinanciar, los accionistas no desean reinvertir en la empresa, los acreedores presionan y limitan sus pedidos, ¿no? Esas son algunas de las razones que puede dar la administración frente a esta relación que el activo-pasivo comienza a disminuir. Cuando las ventas mejoran, algunas veces es necesario que se reinvierte el valor en maquinarias, inventarios y endeudamiento. Obviamente, ¿quién me va a dar este indicador? Mi estado de resultados, ¿no? Me va a indicar que ha habido un incremento, por ejemplo, de las ventas del 2018 frente a las ventas del 2017. El escenario que yo tengo en octubre de 2018 frente al escenario que tuve en octubre del 2017. Si yo tengo un incremento considerable en las ventas, pues yo tengo que tomar decisiones como administración. En este caso podría ser mejora de maquinarias, podría ser inversión, etcétera, etcétera. Pero esta información la voy a sacar de mis estudios. Los principales indicadores. Son 4 los principales indicadores financieros que debemos mantener y apuntar a tener al día dentro de nuestra organización. El balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio. El balance general que va a contener principalmente la información de la estructura del capital, del activo y del pasivo. Va a conocer la disponibilidad del dinero en un momento determinado. Es importante tomar en cuenta que este balance general, o llamado también estado de situación financiera, me va a dar la composición de la estructura de mi empresa. El estado de resultados va ligado a las operaciones de la empresa y a su decisión financiera. Permite conocer la composición de los costos de producción, refleja los rendimientos finales y las utilidades por acción. En el estado de resultados vamos a ver las ventas, los costos de producción, los costos administrativos, los costos de venta, si hay algunos otros ingresos. ¿Okay? El estado de flujos efectivos vamos a poder ver de forma adecuada los ingresos y egresos en efectivo, en cash flow
que la empresa tiene o ha tenido, e inclusive podemos proyectarlo, porque también es importante que trabajemos con una proyección, es decir, hay gastos corrientes que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, el gasto de alquiler de local, los gastos de servicios, inclusive los sueldos, ¿no? Parte de los sueldos pueden ser gastos corrientes, los impuestos, todo lo que se pague en efectivo, y como gasto corriente lo podemos conocer y proyectar, porque van a ser constantes, tanto en el mes de octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces, sí lo podemos proyectar. Obviamente que van a haber algunos egresos o ingresos que no necesariamente los vamos a tener mapeados. El estado de cambios en el patrimonio, básicamente lo que me va a reflejar es cómo está el patrimonio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es el capital de la empresa? Si siguen siendo los 1.000 soles con los que empezamos, o de repente ya al transcurso de 5, 6, 7 años, estamos en 2 millones, es decir, cómo ha fluctuado, si ha habido una recapitalización, ¿no? O solamente se han pagado los dividendos. Bien, aquí vemos, por ejemplo, el balance, el estado de situación financiera, que ese es el nombre correcto. El estado de situación financiera está compuesto por el activo, a la mano izquierda, su contraparte viene a ser el pasivo más el patrimonio. Mi estado de situación financiera tiene que tener un balance entre el activo y el pasivo. Tienen que salir los mismos montos. El total de mi activo con la suma de mi pasivo y mi patrimonio. Las cuentas de activo reflejan los valores de los que dispone la compañía. Se dividen en dos, activo corriente y no corriente. El activo corriente se conoce porque son de fácil realización, normalmente son menores a 12 meses, y el activo no corriente son mayores a 12 meses. Está compuesto principalmente el activo corriente por la cuenta de caja bancos, que es la cuenta 10, ¿no? Y en general todos aquellos valores líquidos que se pueden disponer en un plazo menor a un año, es decir, que los puedo hacer efectivo o hacer dinero inmediatamente, en un plazo menor de un año. El activo no corriente, lo que posee la empresa de valor y tiende a mantenerse a largo plazo, como por ejemplo la maquinaria, las construcciones y terrenos. Los terrenos, las maquinarias, ¿yo puedo venderlas y hacerlas dinero? Claro que sí. Se consideran no corrientes porque no es tan fácil que se puedan vender. Es decir, normalmente en más de un año yo ya podría vender esa maquinaria o esos inmuebles y convertirlo en dinero. El pasivo representa la parte de la empresa que se debe a terceros. Es decir, lo que yo le debo a los proveedores, a los bancos e inclusive a mis empleados. También se divide en corriente y no corriente. Corriente se refiere a todas las obligaciones financieras que tiene la empresa en un periodo menor a un año, y el no corriente o fijo aquellas obligaciones que se adquieren a más de un año, ¿no? Por ejemplo, los financiamientos a través de un leasing, el capital de trabajo, depende del tipo de financiamiento que hayamos sacado para capital de trabajo, ¿no? Si hemos sacado un préstamo de capital de trabajo menor a 12 años, perdón, a 12 meses, entonces sería corriente. Y si es mayor, de repente 3, 4, 5 años, va a ser no corriente o fijo. Y finalmente esto, más el patrimonio, que va a representar la parte de los activos que le pertenecen a la empresa. Estos son los tres componentes de mi estado de situación financiera. Acá en la pantalla ustedes pueden observar, hay un modelo de balance. La suma de mi activo corriente y no corriente tiene que ser igual a la suma de mi pasivo corriente y no corriente más mi patrimonio. Aquí está en equilibrio. Esto es un reporte de estado de situación. Aquí vamos a ver también, esto es un estado de situación financiera que ya se presenta, que es cómo se debe presentar el reporte. En este caso hay dos columnas, las de año 17 y 16. Les he puesto esta diapositiva en esta forma por dos motivos. Uno, para que conozcan cómo es un estado de situación financiera con números, con valores, y también para que vean
¿Cómo se analiza este estado de situación financiera en la toma de decisiones de la empresa? Cuando uno presenta su estado de situación financiera, solamente considera un año, el año en este caso 17. ¿No? Si fuera del 18, corta el 18. Solamente eso. ¿Por qué he considerado el año 16? Porque acá quiero hacer un comparativo para efectos de análisis, porque también esta sesión considera el análisis de los estados financieros. Pero ahorita quiero que se fijen solamente en los valores del año 2017, todo lo que es la columna del año 17. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el... Okay. Lo que tenemos aquí es, por ejemplo, el total de mi activo corriente es 9.331.374. El total de mi activo no corriente es 14.385.353. Esta es mi suma total y me va a coincidir con la suma total de mi pasivo y patrimonio. Ok, entonces estábamos fijándonos solamente en la columna del año 2017 y vemos que mi activo corriente, la suma de mi activo corriente más mi activo no corriente, va a ser estos 23.717.127, que es igual a la suma de mi total pasivo más el total patrimonio. ¿Bien? Ok, entonces, por ejemplo, aquí el activo corriente, tenemos efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar comerciales. Claro, mis cuentas por cobrar comerciales van a ser parte de mi activo corriente porque yo tengo que tener políticas de cobranza de estas deudas de que me deben mis clientes, ¿no? Que pueden ser menores a un año, porque dijimos que el activo corriente son compromisos de hacer efectivo el dinero menores a 12 meses. Esto es muy importante. Acá tenemos otras cuentas por cobrar que no necesariamente son comerciales, son otras cuentas por cobrar que pueden ser, que no estén directamente ligados al giro del negocio. Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas. ¿Quién me van a ser mis partes relacionadas? Van a ser empresas que tengan relación conmigo, por ejemplo, la de mi cónyuge o una razón social que yo manejo también, igual que tiene el mismo propietario. Gastos contratados por anticipado, es decir, dinero que yo he desembolsado para algunos servicios o algunas adquisiciones que van a realizar. Por ejemplo, he encargado la fabricación de muebles de oficina, ¿no? Entonces he dado un adelanto para eso del total del 50%. Entonces también esos son gastos que tienen que estar reflejados. ¿De dónde van a salir toda esta información? De mi balance de comprobación. Y el balance de comprobación, ¿de dónde sale? De la mayorización de las cuentas contables o de los asientos contables, ¿sí? Entonces, todo esto va a salir, toda esta información es producto de mi contabilidad. Si en activo no corriente, también tengo cuentas por cobrar comerciales, iguales que aquí, ¿no? Lo mismo que acá, tengo aquí. Pero la diferencia es que estas son menores a 12 meses y estas son mayores a 12 meses. Tengo inversiones inmobiliarias, propiedad inmobiliaria y equipo, activos intangibles, activos por impuesto a las ganancias. Este modelo de estado de situación financiera, que además aquí en el Perú tiene que estar obviamente expresado en los soles, tiene que ser de acuerdo a las características de cada empresa. Este es un modelo convencional. En el caso del pasivo, tenemos el pasivo corriente sobre giros bancarios, cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar, obligaciones financieras. Por ejemplo, aquí van a estar los préstamos que yo he realizado a las entidades financieras. ¿Qué préstamos? Los préstamos que sean con un periodo menor a 12 meses, ¿sí? Porque las que son mayores a 12 meses las voy a tener registradas aquí, en el pasivo no corriente. En la última parte, en el tercer componente, voy a tener patrimonio, es decir, mi capital social, con el cual yo empecé la empresa o hice un incremento. Este monto
es el que yo tengo registrado en mis actas de constitución de mi empresa. Lo que dice mi acta tiene que ser lo que yo tenga expresado acá, no puede ser menor. Las reservas legal, ¿no? La reserva legal que la ley de sociedades me pide que no toque ese monto. Y el resultado acumulado, que sería la diferencia. Entonces yo tengo 11.807.437 que debería dar ¿a quién? A los accionistas, porque eso es lo que ha crecido su capital social desde el aporte que ellos hicieron. La suma de mi total de mi pasivo corriente y no corriente más mi patrimonio me tiene que sumar lo mismo de mi activo. ¿Okay? Ahí está correcto. Si este monto difiere de este monto, mayor o por menor, lo que se conoce es como un estado de situación financiera mal elaborado o como se dice coloquialmente, un estado de situación financiera cojo, ¿no? Que no es correcto. Aquí de manera gráfica también ustedes tienen la estructura del capital. Ahí está el activo, la parte sombreada de rojo, y la suma de azul, que es pasivo más patrimonio. Va a ser mi total de mi estructura de capital. Aquí vamos a ver cómo se encuentran distribuidos los fondos que opera la empresa, qué tanto de los activos de la empresa se encuentran comprometidos en el pago de deudas a terceros, ¿no? Obviamente. Si mi suma de activos es un 40-50% de mi pasivo, entonces podríamos ver, pues, ¿no? En el caso anterior, por ejemplo, veíamos que tenemos en total activo corriente, es decir, efectivo en menos de un año, 9.331.374. Y mis pasivos son 9.639.044. ¿Qué podemos decir? Que en un año prácticamente yo tengo el 60% de lo que yo voy a generar, lo voy a pagar, ¿no es cierto? Y en la parte no corriente tengo 14.385.753 como mi activo no corriente, y mi pasivo no corriente tengo 3.145.647. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de un 20% de compromisos a largo plazo. Ahora, esto es muy importante y se puede analizar de muchas formas por el gerente financiero o el administrador. Por ejemplo, ¿por qué mi compromiso de pago a corto plazo es mayor que a largo plazo? ¿Esto es bueno? ¿No es bueno? ¿Sí? ¿Por qué mi activo corriente está comprometido en más del 50% frente a mis compromisos de pago? Entonces, hay que ver, ¿no? ¿Okay? Esto me va a ayudar a tomar decisiones a nivel financiero. De repente, estas deudas que yo tengo por pagar, las puedo refinanciar dependiendo de la tasa de interés que maneje la empresa y colocar en no corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que esto de aquí yo tengo que pagarlo inmediatamente en menos de un año. Entonces, esto es lo que nos va a permitir analizar el estado de situación financiera. Habíamos visto que también tenemos el otro estado, que es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Este estado de resultado van a ser los informes financieros que muestran los ingresos obtenidos en un periodo de presentación de informes anuales. Estos estados, tanto el de situación financiera como el que estamos viendo de resultados, se presentan anualmente. Esto no quiere decir que nosotros no podamos hacer cortes. La preparación de estos estados financieros es anual. Es lo mínimo que puede uno presentar en una carpeta de directorio. Sin embargo, las empresas hoy en día están presentando estos estados trimestralmente. ¿A quién los están presentando? Ya se los dije, a la gerencia general, a los accionistas, a los bancos o a los encargados de la empresa. Cuando uno va a ser sujeto de un préstamo, si una empresa quiere sacar un préstamo, lo que te van a pedir es estos estados financieros últimos.
el último estado financiero, no te van a pedir el año pasado. Si estamos pidiendo un préstamo en el mes de octubre, lo que probablemente te van a pedir es mínimo el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo al corte de agosto. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, la presentación es anual, pero como es información de la empresa, se necesita tenerlo, si es posible, trimestralmente. Los estados de resultados restan los gastos de los ingresos para el periodo que cubre el informe, ¿no? Indicando si hubo una pérdida o una ganancia. Una parte de los beneficios se distribuye a los accionistas y la otra parte se reporta como ganancias retenidas que se reinvierten en la compañía. ¿Eso quién lo va a decidir? Eso lo va a decidir la junta de accionistas o el dueño de la empresa si es una IRR, ¿no? Puede decidir si va a cobrar sus dividendos o lo va a reinvertir en la empresa. Acá ustedes tienen un estado de resultados tipo. La parte amarilla, la parte que están, las líneas que están en verde, todas estas líneas, van a obedecer al análisis de la operación. Es decir, si yo soy una empresa que se dedica a una imprenta, yo imprimo libros, mi negocio es la impresión de libros, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tener en mi cuenta 70, todos mis ingresos van a ser del servicio de impresión de libros. Si por ahí, ocasionalmente, yo vendo una maquinaria o una impresora, qué sé yo, porque ya no la uso o porque de repente se presenta la oportunidad de venderla a un mejor precio, ese ingreso no es operacional. Es un ingreso distinto a mi operación. Lo que se llaman ingresos y costos operacionales, que son estos que están aquí, que me van a arrojar mi utilidad operacional, son los que van directamente relacionados con el giro del negocio. ¿Okay? Si tengo una empresa, un spa, todos los servicios que se den dentro del spa, de corte, limpieza, etcétera, etcétera, van a ser mis ingresos operacionales. Los costos vendrían a ser pues, los tintes, las cremas, las lacas, el pago de los salarios de los peluqueros, etcétera, etcétera. Esos son de mi operación, los costos de mi operación. Si por ahí yo vendo una silla o una cama de masaje que no es mi rubro, porque yo no me dedico a vender camas de masajes, entonces esos van a ser otros ingresos no operacionales. ¿Okay? Es muy importante, ¿por qué? Porque este estado de resultados nos va a dibujar si el negocio es rentable o no. Pero si yo no defino correctamente ventas o mis ingresos operacionales, si yo ingreso en este rubro montos distintos a los de mi operación, entonces el resultado no va a ser correcto. Si yo pongo, volviendo al ejemplo, por ejemplo, si soy un spa, ¿no? Y yo tengo un ingreso, digamos, de 100.000 soles mensuales por los servicios, pero por la venta de sillas tengo de mesas o de camas de masajes 50.000, yo no puedo decir que mis ingresos operacionales son 150.000, porque estaría teniendo una información incorrecta. Mi spa no produce 150.000 mensual, sino 100.000, porque los ingresos de la operación son lo que es el giro del negocio. ¿Sí? De la misma forma, en los gastos tienen que ser los gastos de la operación. Los gastos de la operación, lo que yo necesito para poder producir o brindar mi servicio. Si el dueño de la empresa desea comprarse un auto de uso personal para su familia, para un regalo, para la mamá, para la esposa, eso yo no lo puedo ingresar como un costo o un gasto de mi operación, porque también va a transfigurar mi
estado de resultados. Puede ser equivocado. De repente voy a creer que tengo muchos gastos, cuando esos gastos o costos que estoy incluyendo no pertenecen a la operación. ¿Sí? Vamos a ver también en la segunda parte que hay unos ingresos no operacionales y otros gastos no operacionales, ¿no? El estado de resultados lo considera porque hay ocasionalmente, como les digo, algunas formas de generar un ingreso que no son necesariamente de la operación. Entonces, los ingresos operacionales van a ser la entrada de capital proveniente de la actividad principal de la empresa. Los costos van a ser el valor en que se incurre para llevar a cabo las operaciones relacionadas con el producto o servicio de la empresa. Los costos, ¿no? Y los gastos operacionales, el capital necesario para llevar a cabo operaciones de venta y administración. Aquí hace una diferenciación. ¿Por qué? Porque me dice que el costo es todo lo que se incurre para llevar a cabo las operaciones relacionadas con el producto o servicio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la estética, todo lo que yo incluyo para poder dar mi servicio. Pero hay otros que se definen como gastos, que también son operacionales. Por ejemplo, podría ser un gasto de motorizados. Los motorizados que llevan, difunden la publicidad que hago del spa. No es directamente para brindar el servicio, porque no están ligados directamente con el corte del cabello, con el rizado de pestañas, no están relacionados con ello. Pero sí son importantes para poder difundir nuestra marca o nuestra empresa. Entonces, eso se los define como gastos, ¿ok? Y costos lo que implica directamente la transformación. Yo creo que eso es bastante claro y es bueno recordarlo. Continuamos con nuestro estado de resultados. Ahora vamos a esta segunda parte, que es estas líneas de aquí, donde están sumando los ingresos no operacionales, están restando los gastos no operacionales antes del impuesto y finalmente restamos el impuesto a la renta o complementarios. Los ingresos no operacionales van a ser las entradas de capital no provenientes de la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, acá hay un buen ejemplo que dice inversión en acciones. Venden las acciones, compran las acciones, también es una forma de inyectar dinero. Otros ingresos no operacionales, gastos derivados de operaciones financieras no relacionadas con la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, la pérdida por tasa de cambio, ¿no? Claro, si el tipo de cambio es muy fluctuante, es decir, yo compré algo a un tipo de cambio 3.23, pero al vender o al brindar el servicio es 3.19, obviamente va a haber una pérdida, ¿no? Entonces, esas pérdidas, porque puede ser a favor o en contra, si se aprecia la moneda o se deprecia la moneda, entonces ese ingreso o egreso no es directamente de la operación, son no relacionados o no operacionales, ¿no? Eso es un ejemplo. El impuesto, el porcentaje de las utilidades destinado al pago de gravámenes fijados por el gobierno. Esto también va a restar a mi utilidad el impuesto a la renta, ¿no? Que se tiene que pagar. Y finalmente yo voy a tener mi utilidad del ejercicio. Entonces, mi estado de resultados, va a estar definido por las ventas, vamos a retroceder, ventas, menos las devoluciones y descuentos de lo que he vendido, ¿no? Cuando se concretan las ventas, voy a poner en esta casilla de mi estado de resultados todo lo que me arroje por ventas. ¿De dónde lo voy a obtener? De mi balance de comprobación. Mi balance de comprobación está todas las cuentas relacionadas a las ventas, que sería la cuenta 70, ¿no? Entonces, el monto de ventas menos, ¿qué cosa? Lo que puede ocasionar una venta también es que te la devuelvan, ¿no? O parcialmente pueden haber devoluciones, resto las devoluciones o los descuentos por cantidad de ventas que yo puedo haber pactado.
Eso van a ser los ingresos operacionales. Es decir, mis ingresos operacionales van a ser básicamente mis ventas totales menos mis devoluciones y descuentos. ¿Okay? Mi costo de ventas va a ser todo lo que yo haya generado como costos o todos los valores en que incurre para llevar a cabo mi operación que estén relacionados con mi producto o con mi servicio. Esto lo voy a restar y voy a tener mi utilidad bruta de la operación. Aquí voy a tener mi utilidad bruta de la operación. A ello le voy a restar los gastos operacionales de ventas. Ya dijimos, todos los gastos que sean relacionados, que sean necesarios incurrir para llevar a cabo la venta o incrementar mi venta. ¿Sí? Esos son los gastos que van a ir en este rubro. Y los gastos operacionales de la administración, que son diferentes, también los voy a restar. Acá es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. En gastos operacionales de venta, aquí voy a poner todo lo relacionado a mi venta. El motorizado, de repente la publicidad que pagué a la radio o en internet que está difundiendo mi página web, todos esos gastos de operación de ventas voy a ponerlo ahí. En mis gastos operacionales de administración, ¿qué voy a poner? Por ejemplo, el servicio de administración de la empresa, el servicio de contabilidad de la empresa. En este caso lo voy a poner ahí. De repente una recepcionista. ¿Quién va a definir ello? Eso lo define la empresa de acuerdo a cada rubro. Por ejemplo, si yo soy un outsourcing contable, obviamente que todos los gastos de los contadores no los voy a poner en gasto de administración, sino los voy a considerar en costos, ¿no? En costos. Entonces, es importante que nosotros tomemos un tiempo para poder definir cómo van a ser nuestros centros de costos y qué centros de costos vamos a considerar, ¿no? Normalmente son ventas, administración, producción, pero ellos también se pueden desglosar en diferentes centros de costo para poder tener un estado de resultados bonito, claro, que realmente refleje nuestra situación financiera. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo la utilidad de la operación, tengo la utilidad bruta de la operación, tengo la utilidad operacional, tengo la utilidad neta antes de los impuestos, le aplico los impuestos y me queda la utilidad del ejercicio. Vamos a ver cómo es con números, con una información que ya tenemos. Aquí tenemos, igual, para efectos de que ustedes lo conozcan y luego analizar, estoy poniendo dos periodos. En este caso, nos vamos a fijar solamente en la columna del año 17. Tenemos ventas, 27.102.540.26. Tenemos, le restamos ¿qué cosa? El costo, los costos directos de 5 millones y tenemos una utilidad. Quiero que vean esto, de dónde ha partido, de dónde me sale esta información. Esta información voy a tenerla yo, como les decía, de mi balance de comprobación. Mi balance de comprobación es fundamental para que yo pueda construir mis estados de situación financiera, mis estados de resultados. Aquí yo tengo como ventas 27.102.540.26 y yo voy a tener en mi balance de comprobación, si yo bajo a mi cuenta 70, vamos a correr a nuestro balance de comprobación, la cuenta 70. Esta cuenta 70 va a sumar, pues, en este caso, mercadería, manufactura, postes, terceros. Esto me va a sumar, ¿ves? Ustedes hacen la suma, me suman los 27.102.540.26 que yo tengo reflejado
en mi estado de resultados. ¿Sí? No hay ningún magia, nada, simplemente es el reporte de contabilidad que me genera este monto. Ahora, tomemos en cuenta, siempre tomemos en cuenta las bases de esta construcción. Solamente lo que yo tengo registrado en mi cuenta 77.4. La cuenta 75, la cuenta 77 también son ingresos, ¿no? Por ejemplo, acá 77 también yo tengo ingresos. Pero estos ingresos no son producto de la operación, ¿sí? Por eso es que yo tengo que tener claro qué cosa es lo que tengo que construir como ventas. Como ventas, ¿ok? Entonces, si regreso a mi estado de resultados, aquí yo tengo los 27 millones de los ingresos por mi operación. Tengo 5.937.495.52 de mi costo de ventas, que también deberían estar tomados de mi balance de comprobación. Este es un balance de comprobación que seguro ustedes lo van a conocer. Este es un balance de comprobación con todas las cuentas, ¿no? Miren las cuentas desde la 10, la 12, la 14, la 17, todas estas cuentas que yo voy a ir tomando. Acá está todo con colores diferentes porque las he ido utilizando para hacer mi estado de resultados. Entonces, la cuenta que va a ir al costo son las cuentas 60, pero que yo la voy a tener en una 91. ¿Por qué en una 91? Porque yo acá en el 91, acá en esta cuenta 91 yo tengo, fíjense, los 5 millones, porque tengo que hacer un análisis entre la cuenta 6 y la cuenta 9, que eso ya lo va a preparar el área contable, no se preocupe, es simplemente derivar todo lo que tengo en la cuenta 60, que va a reflejarse en el costo de producción. Y es lo que les dije, el centro de costos, los centros de costos que debe definir la empresa, ¿sí? Entonces, hay cuentas de la 60 que van a ir a la 91, costo de producción. Hay cuentas de la 60 que van a ir a costos de administración. Hay cuentas de la 60 que van a ir, de la 60 que van a ir a la 95. Aquí yo ya lo tengo resumido. Tengo costo de producción, 5.937.492.56. Eso es cierto. A ver, voy a ver mi estado de pérdidas y ganancias, sí, acá está, ¿ya ves? Entonces, solamente ventas y costos de ventas relacionados me van a sacar mi utilidad bruta. Mi negocio, ¿va bien o no va bien? Mi negocio ahorita va en 21.165.047.70. Eso es lo del negocio. Compré papas, vendí papas. Esto es lo que yo tengo por hacer eso. Compré polos, vendí polos. Eso es lo que me está produciendo. Produje servicios de impresiones, di servicios de impresiones, eso es lo que me está produciendo. Nada más. Ahora ahí no queda. Tengo que continuar con otros gastos relacionados de ventas. Estos gastos de ventas por 2.354.757.97 también los tengo en mi estado de resultados. Y está acá. Lo tengo acá, ¿correcto? Y mis gastos de administración también los tengo acá. Entonces, ojo, que esto que ya he vaciado en esta 9 es el análisis que se ha hecho previamente, de la cuenta 60, ¿no? Todas estas cuentas, la clase 6, todas las 6 están todos los costos, ¿no? Materias primas, fabricación, materiales auxiliares, banners, tinta, útiles de oficina, repuestos, ¿no? Las 6 son mercadería, materias primas, suministros, las canastas navideñas, las comisiones, la movilidad, todas las 6, 3 pasajes aéreos, las 6
las 6.4 gastos municipales, las 6.5 seguros, etc. Toda la clase 6 es bastante amplia y todo esto, en este caso, miren, en el caso de esta empresa, toda esta clase 6 se resume en 3 rubros: gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. ¿Bueno o malo? Un poco, digamos, son muy pocos centros de costos, ¿no? para tantos rubros que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, aquí faltaría gastos de repente de un área que le estamos confundiendo con administración, con ventas, ¿no? Por ejemplo, a ver, digamos, en el caso de una empresa que se dedique a dar servicios de seguridad. La empresa que se dedique a dar servicios de seguridad podría pagar a policías, ¿no? Entonces, básicamente es un costo de producción. Pero si por A o B eventualmente alquilaría patrulleros de servicio, estos gastos, ¿a dónde vamos a mandarlo, ¿no? De producción, administrativos. He ahí el detalle y la importancia de tener claro, tener una reunión con la empresa, con el directorio y poder plasmar, obviamente liderado por la área contable, plasmar bien cuáles son los gastos y los centros de costo, para no mandar todo a un cajón, como en este caso, todo está en un cajón, todo se está mandando a gastos de administración. Y si vemos, el gasto de administración es bastante alto, ¿no? 12 millones es realmente bastante. Entonces, ¿qué se dice? Oye, para administrar esta empresa tanto se está necesitando, ¿no? De repente aquí en estos gastos de administración están metidos otros gastos porque no se cuenta con un centro de costos. Bien, eso simplemente para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? Que lo importante que es el tener un centro de costos y un balance de comprobación, y un balance de comprobación bastante adecuado. ¿Ok? Entonces, continuamos. Finalmente aquí, nosotros vamos a poner otros ingresos, 557,000, otros ingresos que no son de la operación, ingresos financieros, es decir, alguna rentabilidad de algo, gastos financieros, es decir, gastos de portes, los estados de cuentas que nos mandan, los intereses, etcétera, etcétera, van a ir acá. Vamos a tener la utilidad antes del impuesto, vamos a aplicar el impuesto del año 2017, es decir, esto le vamos a pagar al fisco, ¿no? 2.243.556, y finalmente vamos a tener esta utilidad. Esta utilidad neta, ¿qué cosa es? Es la ganancia de ese ejercicio. Si yo tengo mi estado de resultados semestral, entonces voy a tener aquí primer semestre 2017. En este caso que ya estamos en el año 2018. Y la información que voy a tener acá, que voy a recopilar, no va a ser al 31 de diciembre del año, sino la voy a tener el semestre termina el 30 de junio, ¿no? El 30 de junio. Voy a tener acá mi información de mi balance de comprobación. Acá ustedes pueden ver de dónde salieron los 27 millones, los costos de producción, 5 millones. Importante les pongo el análisis de la clase 6 y la importancia del centro de costos. Entonces hemos visto lo que es el balance general o el estado de situación financiera, el estado de resultados. Ahora vamos a ver el siguiente, que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, van a servir como un indicador de liquidez de la empresa. Es decir, de su capacidad de generar efectivo. Aquí es muy importante tomar en cuenta el ciclo de efectivo. Es decir, desde el momento que nosotros adquirimos un bien, compramos, por decir, compramos materiales de construcción,
compramos estos materiales de construcción. Para comprar estos materiales de construcción yo tengo que hacer un desembolso de dinero o financiero. Entonces yo desembolso el dinero en efectivo, compro estos materiales de construcción, tengo que medir en cuánto tiempo, cuántos días van a demorar estos materiales de construcción en venderse, sumarle cuántos días le voy a dar de crédito a mi cliente y esto va a ser mi ciclo de efectivo. Entonces es muy importante tomar en cuenta, porque una vez que yo compro los materiales de construcción no los voy a vender al día siguiente necesariamente, ni me van a pagar al día siguiente. Entonces esto es muy importante. Ahí tenemos que hacer un análisis de las cuentas por cobrar que tenemos. Las cuentas por cobrar de acuerdo al condicionado comercial que cada empresa tenga. Hay acuerdos comerciales en los que las cuentas por cobrar, yo le doy un crédito, por ejemplo, de 30 días, de 60 días, de 90 días. Y esto es bueno porque finalmente me van a comprar mi producto. El área de ventas va a colocar su producto y está bien. Por algo lo que la empresa quiere siempre es vender, ¿no? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta para la parte financiera cuánto tiempo, cuánto yo le estoy dando a mi cliente de tiempo para que me pague. ¿Por qué? Porque si este cliente no me paga, o el tiempo de financiamiento que le doy, ni siquiera financiamiento de crédito que le doy, es muy amplio, lamentablemente, yo ya coloqué esa mercadería y para comprar, adquirir nueva mercadería para venderla, me va a faltar efectivo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Según el Plan General Contable, el flujo de caja se analiza mediante el llamado estado de flujo de caja, cash flow, también le llaman cash flow, provee información sobre los ingresos y salidas del efectivo en un espacio de tiempo, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Me va a servir para conocer el flujo de caja de una empresa y ayuda a los inversores, a los accionistas, al propietario, al administrador, a los acreedores, entre otros, a evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo positivos. Va a ayudarme a evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones adquiridas. ¿Por qué el banco, cuando nosotros solicitamos un préstamo como persona jurídica, como empresa, por qué nos piden los estados financieros? Porque además de ver que nuestra situación financiera, el primer estado que vimos, puede ser muy bonita, puedes tener tú de repente 27 millones, 28 millones, muy bien, perfecto, es positivo. Pero también quiere ver el estado de resultados porque quiere ver cómo van tus ventas, si se incrementan o no. Pero principalmente quiere ver también tu estado de flujo de efectivo porque quiere saber si tu empresa tiene liquidez para pagar qué cosa. Las cuotas del préstamo que te está otorgando. Hoy en día, muchas empresas tienen un estado de situación financiera, un estado de resultados bueno, son empresas viables, son empresas rentables, pero tienen un poco de apretón en la parte de la liquidez. Esto obedece básicamente en las condiciones comerciales que se les otorga a sus clientes. Eso es muy importante, eso es algo que se tiene que corregir y es un problema que se tiene que afrontar porque sin liquidez lamentablemente no se puede, la empresa no puede caminar y para poder hacer frente a sus gastos corrientes lo que va a tener que hacer es sacar un préstamo, recurrir a un préstamo para pagar esos gastos corrientes y eso es algo muy peligroso para una empresa. Entonces va a facilitar también este estado financiero a determinar las necesidades de financiación, ¿no? Si se tiene que financiar o no, facilitar la gestión interna de control del presupuesto efectivo de la empresa. Y aquí está, ¿no? Ese es el efectivo. Yo necesito efectivo, ¿para qué? Para comprar mercadería. Estas existencias. Yo necesito efectivo para comprar mercadería. Necesito, ¿para qué? Para venderla y luego para recaudar. Compro la mercadería, la vendo y recaudo. Este ciclo, el problema es el inconveniente que se puede presentar en este ciclo de efectivo es justamente acá, en la recaudación. Una vez colocada la venta,
Una vez colocada la venta, lo que se tiene que hacer es tener un control de estos días que sean lo más menor, estos días, para poder tener el efectivo. Voy a ponerles un ejemplo claro. En este caso, por ejemplo, nosotros vendemos, hacemos una venta. Ahora, para que se concrete la venta, la empresa que adquiere tiene ciertos formalismos. Es decir, puedo tener mi cliente me va a pagar cuando reciba la factura. Entonces, lo que yo tengo que hacer es emitir mi factura. Para emitir mi factura, mis controles tienen que ser tales para que la factura sea emitida correctamente. Ahí ya transcurren los días. Emito la factura y se la proporciono a mi cliente. Ese cliente va a recepcionar mi factura y la va a programar para pago. Ahora, cada empresa tiene diferentes políticas. Por ejemplo, yo solamente recibo facturas los días viernes. Solamente recibo facturas la quincena del mes. Entonces, eso va sumándose días. Entonces, una vez que reciben la factura, una vez emitida la factura, yo pago a los 30 días. Una vez recepcionada la factura, yo pago los 30 días. Entonces, si no tengo el sello de recepción de factura, lamentablemente no va a programar mi pago. Entonces, ese flujo de efectivo se va haciendo más largo para el lado de la recaudación. Y el mismo ciclo es para los egresos, es decir, para los compromisos que yo voy a tener. Yo tengo que pagar ¿a quiénes? A mi personal, que normalmente lo voy a hacer o semanal, o quincenal, o de forma mensual. Entonces, yo ya tengo compromisos semanales, quincenales o a 30 días. Tengo que pagar ¿a quién más? A mis proveedores. Hay proveedores que me van a dar crédito. Tendré pues crédito de 15 días, de 30 días, de 60 días. Pero hay algunos proveedores que son en efectivo. Entonces, ahí ya no tengo días para hacer la contrapartida con las cuentas que yo tengo por cobrar. Entonces, lo que no puede ocurrir es que mis egresos tienen como ciclo promedio 30 días, es decir, yo pago más o menos en 30 días y a mí me pagan en 90 días. Eso es lo que no puede ocurrir. Porque si ocurre eso, ¿qué va a pasar? Hay un desfase de 60 días en los que yo no voy a recibir el dinero, pero sí voy a tener que pagar en 30 días. Esto, ¿cómo se corrige? Con políticas. Con políticas de cobranza, políticas de facturación. Eso se tiene que corregir para que los clientes, primero para que el área de facturación emita la factura cuando corresponde, esto en coordinación con el área comercial, para que las facturas se programen adecuadamente para su cobro, para que los clientes paguen, ¿no? Y el circuito fluya y la empresa no deje de tener efectivo. Si no ocurre ello, como les vuelvo a repetir, lo que va a tener que ocurrir es que como tenemos que pagar a los proveedores, tenemos que pagar a la SUNAT, tenemos que pagar a los empleados y no hay efectivo, porque ahí están las cuentas por cobrar, las vamos a cobrar, pero todavía no están en fecha. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener que pedir un préstamo. Y para gastos corrientes es muy complicado, no es adecuado pedir préstamos. Podemos pedir préstamos para financiamiento, porque tenemos un proyecto, ¿no? Pero para pagar los sueldos, los impuestos, no es contraproducente en todo caso, desde mi opinión. Ok. La estructura del flujo de efectivo. El flujo de efectivo son ingresos y egresos, ¿ok? Pero hay una estructura, flujos de efectivo de las actividades de financiación, es decir, el dinero que procede de financiamientos, ya sean de títulos o valores emitidos por la empresa o por la compra de recursos concedidos por entidades financieras, préstamos, ¿no? Tenemos flujos de efectivo de las actividades de inversión. También tenemos flujos, decíamos que el flujo de efectivo o el cash flow va a ser básicamente lo que va a medir los ingresos y los egresos en efectivo que hace la empresa, ¿no? Entonces, tenemos tres formas o medios o estructuralmente de flujo de efectivo, que es de las actividades de financiación, que van a básicamente proceder de la adquisición por terceros de títulos o valores emitidos por la empresa, es decir, saco a la venta acciones, ¿no? También se asocia a la compra de recursos concedidos por entidades financieras o terceros en forma de préstamos u otros
medios de financiación. Dentro del flujo de efectivo por actividades de financiación se encuentran los pagos realizados por amortizaciones o devoluciones de las cantidades aportadas por ellos. Dentro de este grupo también se encuentran los pagos a favor de los accionistas, es decir, los dividendos. Este flujo de efectivo de financiación tiene que medirse por los ingresos y egresos de actividades de financiación. El otro es el flujo de efectivo de las actividades de inversión, que van a referirse a los pagos cuyo origen o ha provenido de la adquisición de activos no corrientes, otros activos no incluidos en el efectivo, otros activos de liquidez equivalente. Por ejemplo, maquinarias y equipos, ¿no? Es decir, aquellos como la inmovilización de intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias o inversiones financieras. Comprende además los cobros procedentes de su amortización al vencimiento. Y finalmente, el flujo de efectivo procedente de las actividades de explotación o las que proveen directamente de la operación, es decir, del negocio. Es la fuente principal de ingresos de la empresa, también aquellos originados por las actividades que no puedan ser calificadas como inversión o financiación. Son todas las provenientes de la actividad propia de la empresa o las que no puedan ser consideradas como flujo de efectivo procedente de inversión o financiación. Es importante que la empresa tenga claridad sobre la capacidad para generar efectivo, de cómo genera ese efectivo para asimismo poderse proyectar y tomar decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. Es importantísimo que nosotros como analistas de los estados financieros tomemos en cuenta que el flujo de efectivo nos va a permitir ver de manera real si nosotros podemos aplicar o no a una financiación. Dentro de todas las organizaciones, dentro de todas las empresas, hay proyectos, ya sean de expansión o de mejora. Estos proyectos, a su vez, van a conllevar a un financiamiento. Si la empresa tiene un excedente o los accionistas desean reinvertir en la empresa, se pueden hacer a través de estos medios. Si no es así y necesitamos reinvertir en la empresa, necesitamos asumir un proyecto de modernización, de ampliar la capacidad instalada, etcétera, etcétera, y no tenemos esos medios, lo que tenemos que recurrir es a un préstamo, a un financiamiento. Pero para ello tenemos que tomar en cuenta cómo está la liquidez de la empresa, para ver así si nosotros podemos asumir las cuotas que vamos a tener que pagar por este financiamiento. Es muy importante tomar en cuenta. El flujo de efectivo por regla general se considera en la cuenta 11 del plan de cuentas. Estos son las cuentas de caja, bancos, remesas en tránsito, cuentas de ahorro y fondos, por lo que los saldos de esas cuentas deben coincidir con el resultado arrojado en el estado de flujo de efectivo. Estas cuentas del balance deben compaginar con el estado de flujo de efectivos. Los elementos necesarios para desarrollar el flujo de efectivo van a partir del balance general de los 2 últimos años y el último estado de resultados. Toda información que sirva para construir los estados financieros y que con esto se llegue al análisis de los mismos, siempre debe partir de históricos. No podemos ser ligeros y solamente analizar un flujo efectivo de un periodo, no. Tenemos que analizar el anterior y, si es posible, el precedente del anterior. Entonces, como acá la diapositiva sugiere, tiene que estar el balance general de los 2 últimos años y el último estado de resultados. Los balances los necesitamos para medir las variaciones de las cuentas de balance comparativo. Y también necesitamos contar con las notas de los estados financieros, en donde consten ciertas operaciones que hayan implicado salidas o entradas de efectivo o de partidas que no tienen efectivo
alguno, ¿no? ¿Cuáles son las notas? Por ejemplo, aquí en el Excel vamos a ver. Tenemos el balance, a ver, permítanme. Tenemos el balance de comprobación, que es esto, que está a nivel de cuentas. Luego tenemos el estado de situación financiera, Tenemos el estado de resultados o el ERI, que es lo que ya hemos visto. Y tenemos algunas notas de estos estados financieros. Por ejemplo, la 10. ¿Qué quiere decir? Que tenemos notas, es decir, el detalle. Por ejemplo, la cuenta 12, que son facturas por cobrar. La 14, que son cuentas relacionadas. Cobranzas diversas. Todas estas son las notas a los estados financieros, ¿sí? Seguro, los pagos participados, impuestos, personal, participaciones del personal, rentas. Entonces, estas son las notas. Y por eso nos refiere en la diapositiva que es necesario también contar con las notas de los estados financieros en donde consten ciertas operaciones que han implicado la salida o entrada de efectivo o las partidas que no tengan efecto alguno en la parte de la liquidez. Para preparar nuestro flujo de efectivo, debemos partir de la utilidad que presenta el estado de resultados. ¿No? La utilidad final que presenta el estado de resultados, le sumamos las partidas que no han significado salidas de dinero y le restamos las partidas que no implicaron entradas de efectivo. ¿Sí? Al resultado le vamos a aumentar las cuentas por cobrar, le sumamos las disminuciones de los inventarios, es decir, cuánto tenemos en almacén y cuánto queda en almacén, ¿no? O en proceso, los aumentos de las cuentas por pagar y los aumentos de las demás partidas del pasivo. Esos van a corresponder a las actividades de la operación como los impuestos y las obligaciones laborales. Eso vamos a considerarlo. Aquí tenemos un esquema de esta forma. La utilidad del ejercicio para efectos de este ejemplo, ¿no? La utilidad del ejercicio es 100.000, partidas que no tienen efecto en el efectivo. ¿Cuál? La depreciación. La depreciación, ¿qué cosa es la depreciación? A ver, alguien que esté en sala, si nos puede mencionar si tiene un concepto de depreciación. A ver, la señorita Juana Zoila Esquivel Tapia. Juana, ¿tienes idea de lo que es el concepto de depreciación? Aquí estamos hablando de partidas que no tienen efecto en el efectivo. Entonces, aquí como estamos sumando la depreciación, que es 20.000, y las amortizaciones. En el caso de las depreciaciones, pues básicamente la depreciación es el desgaste en el valor que se genera en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo compro un vehículo en este año, de aquí a 3 años el valor del vehículo no es el mismo, hay un desgaste natural y eso lo consideramos para efectos tanto financieros como tributarios como un gasto, es decir, a favor de la empresa. Pero no es efectivo, pues no es simplemente en nominal, en números. Entonces, aquí estamos viendo en el esquema, vamos a sumar las depreciaciones igual a las amortizaciones, restamos los ingresos por recuperación y vamos a tener las variaciones en las partidas relacionadas de la operación. A esto le vamos a incrementar las obligaciones laborales, que ya las conocemos, ¿no? Lo que nosotros pagamos a favor de los trabajadores, ¿qué cosa es? Por ejemplo, el salud. Correcto, están interactuando las chicas a través del chat, efectivamente, pues es la pérdida, ¿no? Del valor del bien. En lo que se refería a las depreciaciones. Continuando con el esquema, vamos a ver entonces el incremento de las obligaciones laborales. ¿Qué obligaciones
Hola, ¿me escuchan? ¿Nos escuchan? ¿No se escucha? ¿Ahí se entrecorta? ¿Pueden confirmar, por favor, en el chat si están escuchando bien? ¿Bien? Ok. Entonces, las obligaciones laborales, por ejemplo, tenemos salud, es una obligación laboral, ¿no? Vamos a sumar también dice el incremento de impuestos por pagar. Claro, pueden haber variaciones en los impuestos. ¿En qué sentido? Un claro ejemplo, cuando la tasa del impuesto de la renta era 30%, luego se redujo a 29.5%, ¿no? Entonces ahí hubo una diferencia del impuesto en sí a favor para el análisis del siguiente año. Hay diferencias temporarias y hay diferencias que son definitivas. Eso también es como un ejemplo el incremento del impuesto por pagar. Vamos a sumar el incremento de las cuentas por pagar, es decir, en cuánto se han incrementado las cuentas por pagar. Disminución de inventarios, es decir, desde el inventario inicial, el movimiento que veo en los inventarios y cuánto queda como saldo, menos el incremento de las cuentas por cobrar. Y finalmente vamos a tener el efectivo por actividad de operación. Aquí, si ustedes hacen la operación aritmética, a los 100 le sumo los 20, le sumo 10, 130 menos 5, más los 2, más 1000, más 3, más 5, más 50, me va a generar finalmente un efectivo generado por mi operación de 86.000. Esto es simplemente el efectivo generado por operación. No es mi flujo de efectivo, cómo se ha comportado. Eso lo vamos a ver en la última diapositiva. Vamos a ver ahora efectivo en actividades de inversión. En el caso de las actividades de inversión voy a tomar en cuenta el procedimiento aplicado para determinar el flujo de efectivo. Es el mismo que utiliza el método directo del anterior. Las ventas de inversiones 150, ventas de vehículos usados 30, compra de maquinaria 70, compra de muebles 20. Luego voy a hacer la operación y finalmente voy a tener el flujo de inversión. Que estoy analizando solamente el flujo de liquidez de inversión. Nada más que. Y de la misma forma puedo analizar el flujo de efectivo de las actividades de financiación. Entonces, esto es importante que tomemos en cuenta que estamos analizando solamente el flujo de efectivo de la actividad de financiación. Al igual que el flujo efectivo en las actividades de inversión, vamos a proceder partiendo de la capitalización mediante la emisión de acciones, es decir, cuántas acciones se han capitalizado o venta de bonos o pago de obligaciones financieras. A eso le vamos a sumar, en el caso de punto de partida va a ser la capitalización, vamos a sumar la venta de bonos, vamos a disminuir o quitar las obligaciones financieras y finalmente vamos a tener el pago de participaciones también como una resta. Y ahí vamos a tener el efectivo generado como flujo efectivo de financiamiento. Ahora, vamos a tomar en cuenta que estos flujos se van a, como están en tres partes, operativo, inversión y financiero, lo que vamos a hacer es agruparlos, sumarlos y vamos a tener el flujo de efectivo de la empresa, que es 187. Ahora vamos a ver finalmente nuestro flujo de efectivo cómo queda. Tenemos el detalle de todos los ingresos, el detalle de todos los egresos. Como hemos estado viendo en las presentaciones anteriores, estamos hablando, vendría a ser el flujo operativo hasta esta parte de aquí, permítanme por favor, hasta esta parte de aquí. Luego, en este caso, en este ejemplo, tenemos un flujo financiero, ¿ves? Acá había un financiero y aquí lo presenta en la segunda parte. Si hubiera un flujo a través de inversión, tendría una tercera parte.
Entonces, aquí tenemos qué cosa se ha considerado en ingresos. Aquí tenemos venta en efectivo. Mensualizado, para efectos del ejemplo, mensualizado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En efectivo, 4.250.000. Cobranzas de cuentas de crédito, créditos y otros ingresos, total de ingresos recibidos. Esto se puede desglosar en cuantas las líneas para nuestro negocio necesitemos. Luego tenemos el segundo rubro, que es detalle de egresos. Compra de mercadería, sueldos y salarios, consumo de energía, impuestos, amortizaciones, y tenemos el total de ingresos efectivos pagados, mensualizado también. Y finalmente, ingresos. Menos egresos vamos a tener el saldo. Ojo, que es importante saber que no nos podemos olvidar de los saldos iniciales. Estos saldos iniciales son lo que quedó del ejercicio anterior, ¿no? El saldo inicial del ejercicio anterior. Entonces, vamos a hacer la operación aritmética y vamos a tener el flujo económico, que es de la operación. Aquí en este ejemplo también vemos que hay una parte de detalle financiero, pago de intereses, pago de préstamos, pago de dividendos, pago de accionistas. En este caso, observamos que mensualmente se le hace un desembolso al accionista, ¿no? Esto se puede considerar. Para yo proyectar mi flujo de caja, tengo que conocer básicamente cuáles son mis gastos y mis ingresos. En el caso de gastos, por ejemplo, salarios los tengo que pagar siempre, sí, pues, ¿no? Entonces lo voy a considerar para mi proyección. Consumo de energía, si es una oficina, básicamente voy a tener un recibo por servicios más o menos estándar, ¿no? Si es una empresa de producción puede variar, ¿no? Puede variar porque de acuerdo a la cantidad de producción que tenga, las máquinas van a funcionar y van a consumir más energía. En el caso de los impuestos, por ejemplo, para nuestro esquema peruano, básicamente nosotros tenemos unos pagos a cuenta, ¿no? Que vamos a hacer, y van a ser los mismos, para el caso de la renta va a ser el mismo todos los meses. Lo que sí va a variar básicamente es el IGB, ¿no? El IGB va a ir directamente relacionado con la venta que se hace en frío, no hay descuentos. Y así puedo yo hacer una lista de los egresos o los gastos o los pagos que yo tengo que hacer mensualmente y también de los ingresos. Entonces, para yo hacer mi proyección, lo que necesito es la información de ingresos y egresos constantemente y saber cómo manejo o con qué cubro mis gastos corrientes. Eso es algo que ya el encargado de finanzas o el tesorero debe manejar, ¿no? ¿Cuál es el monto de sus gastos corrientes mensuales? Lo que siempre va a ser, por ejemplo, planilla, 30.000. Por ejemplo, más consumo, gastos de oficina, ¿no? Agua, luz, servicios, vigilancia, 5.000. Entonces ya tengo 35.000. ¿Qué más tengo? Compra de mercadería. Constantemente ya la empresa tiene que saber cuándo va a surtirse. Entonces, si es un monto constante o no muy fluctuante, lo puedo considerar. Si es algo que va en función a la producción o a los pedidos, no lo puedo considerar como para la proyección. Sumo todo eso y yo tengo que ver con qué voy a cubrir esos egresos, que van a ser con las ventas básicamente o con las cuentas por pagar, la cobranza del mes, ¿no? Entonces, que va a venir en este rubro inicial. Y es así como yo voy a tener la información para hacer mi proyección. Mientras, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, mientras vamos a ver el estado financiero, situación financiera, perdón, voy a responder una pregunta que me estaban haciendo, que cuál es la diferencia entre depreciación y devaluación. En este caso, la diferencia va básicamente en el bien, ¿no? En este caso, la depreciación va para los bienes
Y la devaluación básicamente va para las monedas, ¿no? Las monedas se devalúan, no se deprecian, aunque suena como sinónimo, en realidad no son sinónimos absolutos. Depreciación van los bienes inmuebles se deprecian, los bienes, el dinero se devalúa y los bienes inmuebles normalmente se aprecian, ¿no? Los terrenos, las casas. Esa es básicamente la diferencia. Ok, acá tenemos... aquí tenemos el ejemplo. Analizar la situación financiera de una empresa. Lo que vamos a pedir es a contabilidad que nos presente el estado de situación financiera del año y del año anterior. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por las cuentas de activo corriente. Mire, esta empresa en el año 2016 ha tenido efectivo y equivalente de efectivo 642.044 y este año, o el año pasado, el 17, ha cerrado con 164.540, es decir, ha tenido menos efectivo líquido. ¿En dónde? ¿En dónde está el efectivo de las empresas? En la caja fuerte, debajo del escritorio. ¿Dónde están? En las cuentas corrientes de los bancos, ¿no? Entonces, esta información aquí me va a salir en mi cuenta 10, obviamente, de todos mis bancos. Entonces, ha tenido menos efectivo en los bancos al cierre, al 31 de diciembre. Pero, si ustedes se fijan, los gastos pagados por anticipados han sido mayores al año anterior. La cifra final, el total activo corriente, es parecida. El año anterior ha sido 9.788.485 y el año 17 cierra con 9.331.374. En activo no corriente, cuentas por cobrar comerciales, que dijimos que las no corrientes eran mayores a un año, ¿no? Entonces cerró con 2.360 y aquí ha cerrado con nada. Interesante, ¿no? Interesante porque quiere decir que no tenía cuentas por cobrar al 31. Entonces, que todos los clientes pagaron, ¿no? O tenían cuentas menores a 12 meses. ¿Okay? Propiedad, mobiliario y equipo. Al 31 de diciembre del 2016 tenía 9.247.955 y al cierre del 2017 tiene 12.356.880. Hay una diferencia más o menos de 3 millones. ¿Qué quiere decir? Que la empresa ha adquirido mobiliario, equipo o alguna propiedad por ese importe. Entonces, yo estoy verificando, analizando, tengo que pedir que me den el detalle de qué cosa se adquirió del 16 al 17. Bien sencillo, ¿no? Veo una diferencia, es mayor, o sea, se ha incrementado, quiere decir que han adquirido algún bien. Ahora, si esto fuera al revés, si yo hubiese cerrado el 2016 con 12.356.880 y cierro el 17 con 9.247.955, ¿qué debo interpretar? Debo interpretar que ha habido una venta de alguna propiedad o de algún equipo. Pues pido el sustento de esa venta. Activos intangibles netos, una cantidad bastante parecida. Activos por impuestos a las ganancias, 105 a favor. Veo un incremento, ¿no? Finalmente, mi activo no corriente es mayor, se ha incrementado en 4 millones, que probablemente pues, la diferencia lo hace esa propiedad que se ha adquirido, ¿no? O esa propiedad o ese equipo que se ha adquirido. Entonces, así de esa forma yo analizo mi estado financiero del año anterior. ¿Okay? Por otro lado, el pasivo y el patrimonio. El pasivo corriente, dice, sobregiros, hubo un sobregiro de 208.506.000 en el 2016, pero en el 17 ya no hay sobregiros. Eso es importante, no es bueno que las empresas tengan sobregiros bancarios, es decir, si está sobregirada la empresa no es lo adecuado. Entonces, el 17 ha mejorado, se ha corregido, ya no cerró con sobregiros. Cuentas por pagar comerciales,
se han prácticamente, del 16 al 17, se han duplicado, ¿no? Estas cuentas de acá se han duplicado por pagar. Tendremos que analizar por qué, ¿no? Si es básicamente lo operativo, lo del negocio, o es que ha habido nuevos clientes de repente que se les ha dado alguna facilidad a la hora del crédito, un crédito más amplio, ¿no? Tenemos otras cuentas a pagar que ha disminuido. Obligaciones financieras se ha también duplicado. ¿Qué cosa quiere decir si está en el pasivo estas obligaciones financieras? Que del 16 al 17 he tenido un préstamo que ha sido o que es menor a 12 meses, ¿no? Una obligación financiera, un préstamo adquirido menor de 12 meses. También tendríamos que analizar aquí el detalle del préstamo y cuánto la tasa de interés que está tomando, ¿no? El pasivo no corriente, las obligaciones financieras, aquí también es un préstamo, pero en este caso a más de 12 meses. El pasivo final o pasivo no corriente tiene también una diferencia. Básicamente aquí esta diferencia debe ser del financiamiento, ¿no? Hay préstamos tanto a corto como a largo plazo, del 16 al 17. Ahora, ¿esto es malo? Depende, ¿no? Depende. Depende de qué dijimos en el estado de flujo de efectivo. ¿Recuerda? Las empresas deben endeudarse y es saludable cuando esta deuda obedece a un incremento de su producción, a una ampliación de su capacidad instalada, a un proyecto nuevo, a un nuevo giro de negocio. Eso es saludable, ¿no? Se necesita inversión para poder generar este proyecto que va a ser rentable. Pero no es bueno cuando estas deudas, este endeudamiento, obedece a poder cumplir con los pagos corrientes de la empresa. Eso no es adecuado. No puedo endeudarme para pagar planilla, para pagar impuestos, para pagar proveedores, porque se supone que la empresa debe ser sostenible. Entonces, ¿qué nos tocaría acá? Analizar, pues, ¿no? para qué ha sido solicitado este préstamo. Sobre todo el de corto plazo. Finalmente está el patrimonio. También el patrimonio, miren, ustedes aquí no hay ninguna diferencia, sigue siendo el mismo, la reserva legal es la misma, porque obviamente si mi capital social, perdón, es el mismo, mi reserva legal va a ser lo mismo, ¿no? Y el estado de resultados acumulados ha variado en 3 millones, es decir, la empresa ha crecido, ¿no? Ha crecido como resultados acumulados en 3 millones. ¿Y esto dónde lo voy a poder comprobar? ¿Dónde esa diferencia la tengo que tener? En mi estado de resultados. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. ¿Sí ves? Aquí tenemos el estado de resultados. Tengo esa utilidad, ¿no? Más o menos. Estamos bien, entonces el estado de situación financiera está reflejando lo que me refleja el estado de resultados. Y miren, vamos ahora a mirar el estado de resultados, que es este otro estado financiero, ya no solamente por lo que reflejó en el año, sino el análisis en sí, también con el año anterior, ¿no? Entonces, aquí en ventas, la empresa vendió 21.817.797.41 en el 16, y ¿qué ha pasado? Ha incrementado, ¿no es cierto? Ha incrementado la venta. Ahora, si ustedes quieren, ponen una columna más aquí y sacan más menos para saber exactamente en cuánto se ha incrementado, ¿no? Entonces, 6 millones, qué sé yo. Entonces, se ha incrementado. ¿Eso es bueno, es saludable? Por supuesto, ¿no? Eso es lo que se quiere, que se venda más. Entonces, en el costo operacional, miren lo que ha pasado. En el 16 tenía un costo de 7 millones y pico, y en el 17, con una venta aumentada, tengo menos costo de producción. Menos costo, ¿no?
¿qué ha pasado aquí? Se supone que si yo vendo más, necesito más insumos para producir, ¿no? Pero aquí aparentemente ha ocurrido lo contrario. Entonces yo tendría que retroceder y de pronto estos 7 millones de costo de producción del año 16 pueden haber obedecido a una reingeniería de pronto o analizar por qué es tan alto ese costo de producción, ¿no? ¿Okay? En gastos de ventas, el gasto de venta con respecto al año anterior ha subido prácticamente en el doble. También analizar por qué este gasto de ventas ha incrementado. El gasto de administración es más del doble en el año 17, ¿no? Porque mire, si nosotros tenemos una venta mayor, se supone que esta utilidad debería ser mayor, ¿no? Pero se va diluyendo esta utilidad porque obviamente el gasto de ventas y el gasto de administración han subido en demasía. Ahora, les vuelvo a repetir, esto probablemente lo que haya ocurrido aquí, es que este gasto de administración está sumando costos de producción. Es decir, estos 12 millones parte de estos 12 millones debería estar aquí. Y suena lógico, ¿no? Porque este costo de producción es bien bajo, ¿no? Entonces, probablemente esos gastos de administración no sean los correctos. Y esto de aquí es un error ¿de qué? Esto es un error de acá, del balance de comprobación, de este balance de comprobación. Del balance de comprobación aquí no está bien direccionado a los gastos. Y por eso está ocurriendo este estado financiero, este estado de resultados, que no está, no es lógico, ¿no? Ok, acá tenemos otros ingresos, utilidades antes del impuesto. Claro, acá ya se diluyó. Tenía 27 millones, se fueron comiendo y ahora tengo 6 millones nada más antes del impuesto. Aquí tenía menos ventas, pero mi utilidad antes del impuesto es mayor. Aplico impuesto y finalmente tengo menos utilidad en el 17 que en el 16, a pesar de haber tenido mayor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos dan los estados financieros. Los estados financieros nos hablan ellos mismos, ¿no? de la situación de la empresa, nos hablan de cómo va la empresa, qué viable es, y finalmente, si yo quiero ver este estado de situación financiera, lo miro así, ¿no? Y digo, bueno, frente a todos estos pasivos, o sea, todos estos compromisos que tiene la empresa es bastante rentable, ¿no? Rentable, es decir, si vendiera todo lo de la empresa, yo tengo 23 millones y solamente necesito 8 millones para liquidar los compromisos de la empresa. Si tuviera que adquirir esta empresa, tengo que hacer este análisis. Ok. Ha sido un gusto en todo caso haber estado con ustedes en esta sesión. Cualquier duda o consulta sobre este tema se comunican a través de las líneas que tiene el instituto. Muchas gracias. Buenas noches.